Luis Ricardo Juárez Martínez, matrícula AL 075713, 3 de abril de 2022. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? El término circuito es una derivación de la palabra círculo y designa todo recorrido o trayectoria cuyo punto de origen es el mismo destino. Es la interconexión de dos o más componentes como resistencias, condensadores, fuentes, interruptores y semiconductores que contiene al menos una trayectoria cerrada. En general, en una vivienda cuentan con distintos tipos de circuitos: el alumbrado, que controla los puntos de luz, los aparatos eléctricos, el de fuerza, que se encarga de las tomas de corriente, o en la cocina, tanto en los puntos para luz como en aparatos eléctricos. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se les pueden dar? La ley de corrientes de Kirchhoff postula que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo tiene que ser igual a la suma de corrientes que salgan de él. Es decir, prácticamente se tiene que aplicar la ley de conservación de carga en la corriente que transita en los circuitos. La ley de tensiones de Kirchhoff establece que en una malla o lazo cerrado, la suma de todas las caídas de tensiones es igual a la tensión total que se suministró. Es decir, que en un circuito en donde el voltaje se ha variado entre cada elemento de un lazo cerrado, al final la suma de esos voltajes será la misma que el voltaje de la fuente. Cuando un circuito posee más de una batería o varios resistores de carga y no resulta tan claro cómo se establecen las corrientes por el mismo. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos? Las fuentes de alta tensión son los transformadores eléctricos que llevan la energía a las casas. Su función es transportar grandes cantidades de energía a distintas distancias. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Los métodos de análisis son el método de análisis por nudos, método de análisis por mallas, método de análisis por conjuntos de corte básicos, método de análisis por lazos básicos. ¿Cuáles son las aplicaciones de un capacitor? El capacitor es un dispositivo que almacena energía cuando está conectado a una diferencia de potencial. Se puede utilizar para el arranque de motores, para fuentes de alimentación, para circuitos temporizadores, para filtros de circuitos de radio y TV, y hacer funcionar elementos que necesitan alto voltaje como una lámpara de xenón en los automóviles o en los flash de las cámaras.